Ahora nos enfocamos en las leyes, ¿sí? Como tenemos tres características, vamos a tener tres leyes. Primera ley. La primera ley me dice que, ¿sí? Nos vamos a enfocar en leyes y digo, a ver, la velocidad es directamente proporcional al tiempo. Es decir, si el tiempo aumenta, ¿sí? En ese caso, si el tiempo aumenta, ¿qué sucede con la velocidad? También aumenta, ¿sí? Tengan muy en cuenta esa situación. Por eso es que se dice que es directamente proporcional, ¿sí? Ahora, como tiene su ley, tiene su gráfica, ¿sí? Y la gráfica es la siguiente. No se olviden, nos concentramos lo que viene a ser en el plano cartesiano, ¿sí? Y en este plano cartesiano nos enfocamos solamente en el primer cuadrante. Y digo, a ver, ¿de qué magnitudes me está diciendo que se relaciona esta primera ley? Me está diciendo que analizamos lo que es velocidad y lo relacionamos con el tiempo. Entonces, esas dos magnitudes yo tengo que ubicarlas aquí. Y como si ustedes han de recordar el tema de lo que es teoría en cuanto a MRU, que está en mi canal, pueden revisarlo, ¿sí? Decíamos que el tiempo siempre tiene que ubicarse en el eje X. Entonces yo pongo aquí tiempo en segundos. Y acá sería velocidad en metros sobre segundo, ¿sí? Y en este caso me está diciendo, es directamente proporcional. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer que parta del cero, parta del reposo, ¿sí? Y durante un cierto tiempo, pongamos 10 segundos, la velocidad que adquiere es de 50 metros sobre segundo. Hacemos el cruce, ¿sí? De valores aquí para ver en qué punto va a terminar mi recta, porque no se olviden que debemos graficar líneas. ¿Listo? Entonces, en este caso digo, a ver, justo aquí se cruza. Entonces, como decía que parte del cero, entonces mi gráfica va a ser de la siguiente manera. Va a ser una línea diagonal. Y esa línea diagonal es la que me dice que la velocidad es directamente proporcional al tiempo, ¿sí? Siempre se van a generar líneas diagonales, que en este caso me está diciendo, a ver, si la línea es hacia arriba, quiere decir que se está presentando una aceleración positiva. Y si la línea diagonal es hacia abajo, me está presentando lo contrario, aceleración negativa, ¿sí? En nuestro caso es positiva. Entonces, ¿qué se dice? Que la pendiente de esta línea diagonal, que nosotros decíamos que la pendiente es la letra M en matemáticas, en nuestro caso en física es la aceleración, ¿sí? ¿Y cómo yo encuentro la aceleración? Simplemente digo, aceleración es igual velocidad final menos inicial sobre tiempo. Esa es la formulita. Esta fórmula no es que me la inventé por si acaso, ¿sí? Si ustedes recuerdan, pueden pausar el video y retrocederle un poquito, ¿sí? Y nos concentramos en las fórmulas. Esta es la cuarta fórmula, pero no es igualita. ¿Por qué? Porque aquí ya la tengo despejada la aceleración. Pueden analizar, pueden pausarle y retroceder un poquito el video, ¿sí? Y se van a dar cuenta que estas mismas magnitudes se encuentran en la fórmula, solamente que están dispuestas de diferente manera, ¿sí? Ahora, ¿qué me permite hacer con esta fórmula? Me permite calcular la pendiente, que es la aceleración, es decir, esta gráfica velocidad
tiempo me va a permitir a mí calcular la aceleración que se está presentando. ¿Cómo? De esta manera. Digo, la velocidad final. Según mi gráfica, la velocidad final es 50, porque termina en este punto la línea. Entonces yo digo, es de 50. Menos velocidad inicial. ¿En dónde empezó la línea? En 0. Ya esto le divido para el tiempo. ¿Qué tiempo se demoró? 10 segundos. Entonces simplemente digo 50 menos 0, 50, digo para 10, a 5. 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que se ha estado presentando. Y si ustedes se dan cuenta, miren, la aceleración, el signo es positivo. ¿Sí? Es positivo, ¿por qué? Porque la línea va hacia arriba. ¿Sí? Primera ley. Segunda ley. La segunda ley, en cambio, me dice que la aceleración es una constante diferente de 0. La aceleración es una constante y tiene que ser diferente de 0, porque si es 0, ya deja de ser este movimiento y pasa a ser MRU. ¿Sí? Por eso es que me está recalcando, tiene que ser diferente de 0. En nuestro caso, ¿cuánto vale? 5. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué sucede? ¿Cómo se presenta la gráfica de esa segunda ley? Graficamos nuevamente el primer cuadrante de mi plano cartesiano. ¿Sí? Grafico. Y ubico las magnitudes. Como les decía, en el eje X siempre va a ser tiempo. ¿Sí? Siempre aquí va a haber el tiempo. Tiempo en segundos. Por ende aquí tiene que existir la aceleración. Y la aceleración, como nosotros sabemos, es la unidad metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué gráfica tiene que presentarse? Si a mí me dice que la aceleración es una constante, la gráfica que tiene que ser siempre una línea horizontal. Siempre. Eso me representa aceleración constante. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, digo, a ver. En nuestro caso, ¿cómo se presenta? Digo, a ver. Parte desde el 0. Termina en 10 y la aceleración que nosotros obtuvimos fue de 5. Entonces simplemente digo, como es de 5 y a mí me decía que teóricamente es una línea horizontal, entonces yo la grafico y digo, a ver, la línea horizontal que se va a presentar es de esta manera. ¿Sí? Y le hago cruzarse justo con el tiempo de 10. ¿Por qué? Es el mayor tiempo que yo puse en mi gráfica. ¿Sí? Y entonces digo, a ver, hasta aquí es la aceleración de 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Hasta ahí. Porque hasta ahí hice mi análisis. Y siempre tiene que darme una línea horizontal. ¿Por qué? Por ser una constante. ¿Sí? Listo. Hasta ahí la segunda. Nos pasamos a la tercera. La tercera ley me dice que la partícula recorre distancias diferentes en tiempos iguales. Aquí es algo parecido a la ley del MRU, que en cambio en el MRU decía distancias iguales en tiempos iguales. ¿Qué sucede aquí? Aquí es distancias diferentes en tiempos iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que si ustedes, nuevamente les recomiendo que retrocedan un poquito el video y nos concentramos en las fórmulas. En la segunda fórmula, ahí observamos que tenemos una fórmula que tiene en la variable tiempo el exponente 2, es decir, ahí tenemos una ecuación cuadrática. ¿Sí? Y como ustedes han de recordar un poquito, las ecuaciones cuadráticas en gráfica tienen una parábola. Y aquí sucede lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se va a generar una parábola? Porque realiza
distancias diferentes, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Digo, a ver, grafiquemos, ¿sí? Para que me entiendan un poquito más de esta ley, digo, a ver, grafico esto, nuevamente mi plano, y digo justo aquí, digo, las variables siempre va a ser el tiempo, y ahora aquí va a ser la distancia, ¿sí? Primerito me dice distancias diferentes, entonces yo puedo decir, parte del origen recorre en el primer instante 10, luego recorre unos 50 y luego recorre unos 100, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, miren, el intervalo de tiempo, de distancia es muy diferente, ¿sí? Pero en cambio me dice en tiempos iguales, entonces yo puedo decir 2, 4, 6, ¿sí? Tiempos iguales. Ahora, ¿cómo se produce el cruce? Miren aquí. Yo hago el primer cruce, luego hago el segundo cruce, es decir, en 4 segundos recorrió 50 metros, y luego digo, en 6 segundos ha recorrido 100 metros. Ahora simplemente voy a realizar mi gráfica. Y como les mencionaba, tiene que ser una parábola, tiene que ser una curva. Entonces empieza desde el origen, pasa por el primer punto, segundo punto y termina en el tercero. Y es una curva, ¿sí? Entonces, ¿por qué me genera una curva? Nuevamente, porque aquí me dice que la partícula recorre distancias diferentes en tiempos iguales.